El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, la verdadera esencia del ser humano. Sí, soy consciente de que este título es muy ambicioso, os puede resultar incluso pretencioso y quizás mucho más amplio de lo que este humilde podcast en un simple capítulo puede llegar a explicar y resumir. Pero realmente creo que es importante buscar el sentido y la explicación real de todo esto de la verdadera esencia que tenemos. Porque muchas veces nos preguntamos qué somos, a dónde vamos, de dónde venimos, pero el qué somos lo damos como muy por hecho y quizás es la clave de todo. Deberíamos analizarlo un poquito en profundidad. Por lo tanto, si tenemos claro que somos seres humanos, vamos a intentar desarrollar este concepto. De entrada, fijaos que es un concepto doble. Tiene dos partes. Por un lado ser y por otro lado humano. Que habrá alguien que diga, no hombre, es la misma cosa el concepto, ser humano. Bueno, tal vez sí, pero al mismo tiempo fijaos que no lo aplicamos a todos los seres del planeta. Con los perros no decimos seres perrunos o seres perros, decimos perros, punto. Igual que con los gatos no decimos seres felinos o seres gatos, decimos gatos. Parece estúpido lo que digo, pero fijaos que con nosotros mismos acostumbramos a hacer esta distinción. No decimos los humanos, sin más, hablamos de los seres humanos. Y esto no se hace porque sí. Ahora os explico por qué. Pero antes vamos a separar los conceptos. Vamos por un lado con el ser y luego con el humano. Por separado, así quizás lo entendamos mejor. El concepto ser. Fijaos que es una de las pocas palabras, si no la única, que puede ser nombre y verbo a la vez, sin cambiar y sin modificar. Puede ser las dos cosas. Y esto no es una cosa al tuntún. Es por algo que luego explicaré con más detalle, pero quedaos con esta idea. Nombre y verbo a la vez. Curioso cuanto menos. ¿Cuál es el opuesto del verbo ser? Porque en nuestra realidad física, en nuestro mundo tridimensional, todo tiene su opuesto, todo tiene su polaridad. Por lo tanto, lo contrario de ser, como nos dijo Shakespeare en su gran obra Hamlet, es no ser. Ser o no ser, he ahí la cuestión. Vale, ¿qué es no ser? ¿Es siquiera posible el concepto no ser? No ser es la nada. Por lo tanto, el opuesto de la nada, ¿qué es? El todo. Es decir, el concepto ser representa el concepto del todo en la existencia. Puede que os parezca una atribución de significado y una relación un poco arbitraria lo que estoy haciendo, pero yo creo que tiene mucho sentido. El ser es realmente el todo. Aunque hay que tener en cuenta que quizás el opuesto real de ser no sea no ser. Quizás el opuesto de ser sea parecer. ¿Os acordáis de cuando en clase de lengua nos explicaban todo esto de los verbos atributivos o copulativos, que concretamente eran 3? Ser, estar y parecer, pues quizás el opuesto de ser sea parecer, porque realmente si lo analizáis un poquito no es lo mismo ser que parecer. Pero no lo voy a desarrollar más, simplemente os diré que ya que he mencionado el concepto de el verbo estar, es importante no confundir ser con estar. ¿Qué diréis? Hombre, ¿cómo voy a confundir ser con estar? Bueno, pues si sabéis un poquito de inglés, en inglés el verbo to be significa indistintamente ser o estar. La única manera de saber si es uno o el otro es mediante el contexto, porque se utilizan de la misma manera. Es el mismo verbo ser que estar, y no es lo mismo, porque yo puedo estar aquí o puedo estar allí. Igual que en una reunión de amigos puedo estar o puedo no estar. Pero con el verbo ser no puedo hacer lo mismo. Yo puedo ser muchas cosas, pero no puedo no ser. ¿Entendéis? Porque todo lo que no es realmente no existe, es decir, todo lo que existe es. Ahí está la gracia de meter el concepto de ser delante de humano, porque reafirma nuestra existencia. Pero vamos con la segunda parte, vamos con la parte de humano. Humano sería la especie a la que todos pertenecemos, esa que hemos decidido llamar como Homo sapiens sapiens, y lo que nos permite es tener características similares en casi todos los individuos. Y digo similares porque ya sé que luego en el fondo todos somos diferentes, pero al mismo tiempo todos somos iguales. Todos compartimos una morfología de cuerpo parecida. La mayoría de gente, si no hay alguna catástrofe, algún accidente o alguna enfermedad, todos tenemos 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, una boca, es decir, una morfología física que nos permite a todos tener las mismas experiencias de alguna manera, del mismo modo que todos tenemos una percepción más o menos parecida. De alguna manera el concepto humano es lo que pone en común la experiencia de todos, mientras que la parte del ser es aquello que la hace única e individual, porque todos los humanos somos iguales, pero todos los seres son diferentes. Ahí está la gracia, en esta especie de combinación de dos conceptos que son prácticamente antagónicos y que definen un poco nuestra esencia.
Es más, se podría decir que el concepto humano es el vehículo desde el cual podemos experimentar el ser. Y con esto os he hecho un pequeño spoiler de lo que viene a continuación y creo que es algo que explicará realmente esta esencia del ser humano, al menos tal y como yo la entiendo. Os quiero hablar de algo que se llama o se conoce como la ley de incompatibilidad entre sujeto y objeto. Que sé que esto puede sonar a clase de lengua de cuando íbamos al colegio, pero quedaos con la idea. ¿Os acordáis cuando os decía que la palabra ser puede funcionar como nombre y como verbo a la vez? Pues esto va en la misma línea. Lo único que la ley de incompatibilidad entre sujeto y objeto lo que nos dice es que un sujeto no puede ser objeto al mismo tiempo. Dicho de otro modo, cuando el sujeto percibe al objeto, el sujeto no es el objeto, simplemente lo percibe. Por lo tanto, al ser percibido, no puede ser ese objeto, porque son dos cosas distintas. ¿Entendéis el punto? Sujeto y objeto no pueden ser la misma cosa. Al final es tan sencillo como eso. Sé que esto es de esas cosas que puede hacer que nos explote un poco la cabeza, pero dejadme poner 4 ejemplos con los cuales explicaré un poco a lo que me quiero referir y lo entenderéis mucho mejor. Vamos con el primero. Imaginad un vehículo, un coche, una moto, lo que realmente queráis, ¿vale? Un coche que puede ser vuestro, puede ser de alquiler, no importa, pero vosotros os montáis en él, o incluso lo conducís. Cuando vosotros vais conduciendo el coche, tenéis claro que no sois el coche, ¿de acuerdo? El sujeto sois vosotros y el objeto es el coche. Aunque vayáis a la misma velocidad y aunque uno esté dentro del otro, no sois el coche, vais dentro del coche. Por lo tanto, sujeto y objeto no son lo mismo. ¿Sí? Vamos con el segundo ejemplo. Imaginad una copa de vino, o una copa de lo que queráis, de cualquier bebida que os apetezca ahora mismo. ¿Qué hacéis con esa bebida? Pues os la bebéis. Cuando os la bebéis, básicamente ese líquido entra dentro de vosotros e incluso os puede provocar unos ciertos efectos. Pero ¿quién es el que se bebe la copa? Vosotros, por lo tanto vosotros sois el sujeto, que se bebe el objeto que lo ha percibido previamente y que lo introduce en su cuerpo. Pero en ningún caso vosotros sois el vino ni el vino sois vosotros. Simplemente son dos cosas separadas, ¿sí? Vale, pues agarraos que la cosa se complica. Pensad en las ideas, en los pensamientos, y haceos la siguiente pregunta. ¿Los pensamientos o las ideas, dónde se producen? Seguramente habrá quien diga que se producen en nuestro cerebro, o habrá quien diga que la mente dentro del cerebro es la que produce eso. Y esto es un tema que realmente daría para un capítulo aparte que tengo intención de hacer más adelante, sobre si las ideas y los pensamientos realmente los producimos nosotros o simplemente ocurren. Lo dejo ahí para que le deis un par de vueltas y ya lo desarrollaré más adelante. Pero lo importante en este caso es que si tú percibes una idea o un pensamiento que está dentro de ti, ¿qué nos dice la ley de incompatibilidad entre sujeto y objeto? Que todo aquello que tú percibes no lo eres. Por lo tanto, si tú percibes tus ideas y tus pensamientos, directamente no eres tus ideas y tus pensamientos. Y si no eres tus ideas y tus pensamientos, significa que debes ser algo más. ¿El qué? Bueno, quizás es precisamente eso lo que tenemos que buscar. Pero si hasta aquí os ha parecido un poco complejo y rebuscado todo esto, agarraos, que ahora sí que viene lo bueno de verdad. Y en este caso ni siquiera os voy a pedir que imaginéis nada. Es algo que podéis hacer todos de una manera muy sencilla en vuestras casas. Tú que me estás escuchando, ponte delante de un espejo y dime qué percibes. Incluso si queréis podéis pausar esto, darle un par de vueltas, pero en esencia la respuesta a qué estás percibiendo cuando te pones delante de un espejo es a ti mismo. Por lo tanto, si tú te percibes a ti mismo, según la ley de incompatibilidad entre objeto y sujeto, ¿qué significa? Pues que quizás realmente no eres aquello que creías ser, o incluso aquello con lo que te identificas. Si tú como sujeto o como observador puedes percibirte a ti mismo, según la ley de incompatibilidad de sujeto y objeto, queda claro que no eres únicamente eso que ves. Eso que ves puede ser parte de lo que eres en esta realidad o en este mundo, pero sin duda, al poder percibirte a ti mismo, significa que eres algo más. Y sé que con el truco del espejo se puede argumentar de muchas maneras, porque es tan sencillo como decir que cuando tú te miras al espejo, no te ves a ti mismo, lo que ves es un reflejo de la luz que va a esa superficie pulida, vuelve a tus ojos y te percibes, del mismo modo que si alguien te hace una fotografía o te hace un retrato. Y esto es curioso porque siempre me lleva a pensar algo que descubrí hace mucho tiempo y esto sí que me hizo explotar la cabeza realmente. Y es que nadie, absolutamente nadie en toda la historia de la humanidad ha sido capaz de ver sus propios ojos. Y diréis, ¿cómo que no? Yo claro que me los he visto. Sí, ¿dónde? ¿En un espejo? ¿En el reflejo de un charco de agua? ¿En una fotografía? Los ojos no pueden ser vistos
por sí mismos. Es el mismo concepto de sujeto y objeto. No se pueden ver a sí mismos, del mismo modo que no puedes fotografiar una cámara con la propia cámara. Ahí está la gracia de la experiencia subjetiva del ser humano y de la percepción que tenemos. Por lo tanto, con esta idea y con este capítulo, lo que venía a decir es que no siempre lo que percibimos tiene relación con lo que somos. De hecho, es todo lo contrario. Si lo percibes, no eres tú. Aquí viene la gracia, en intentar buscar cuál es esa verdadera esencia. Hace un par de capítulos hablaba del ego, en ese capítulo que titulé ¿Y tú quién eres? Porque básicamente el ego es aquello con lo que nos identificamos, es aquello con lo que nosotros nos enfrentamos al mundo, pero el ego tampoco es realmente lo que somos. Sé que con este capítulo os he hecho un poco trampa, porque quizás daba a entender que explicaría la verdadera esencia del ser humano y lo que he hecho ha sido explicar lo que no es la verdadera esencia del ser humano. Pero es que ahí está la gracia, en que, aunque yo quiera, no lo puedo explicar, porque creo que la consciencia es algo que cada uno tiene que ser capaz de entender por sí mismo. Yo os puedo explicar lo que significa la consciencia para mí, pero eso no significa que sea válido o correcto para vosotros. Por lo tanto, es una cosa que cada uno tiene que hacer. Eso sí, para llegar a hacerse esas preguntas y encontrar una respuesta que nos satisfaga, lo que tenemos que hacer primero es eliminar todo aquello que previamente son como trampas que nos ponemos para intentar ocultar la verdadera esencia del ser humano. Así que no le voy a dar más vueltas y simplemente os digo que busquéis esa verdadera esencia que tenéis, que todos tenemos, porque cuando la encontréis, igual que yo considero que la he encontrado, el mundo cambiará por completo, tanto a nivel de percepción como a nivel de experiencia. Os animo a que lo intentéis, y sobre todo no os frustréis, porque es un camino que no es nada fácil. Y ya que digo lo de camino, como siempre os digo que nos vemos en el camino tras el despertar.